Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Somos el grupo 3. Nos ha tocado el día de hoy presentar la lectura 21 a mis compañeros Nicole, Jean-Paul y quien les habla, Brian. Empieza la exposición con una pequeña pregunta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes oraciones es verdadera, ¿no? Y nos dan una molécula, estructura de Lewis de la molécula del trifluoruro de boro y amoníaco, ¿no? Y la respuesta correcta es la respuesta 5, ¿no? Que es la 1 y la 3, ¿no? Dice el amonio es una base de Lewis y el fluoruro de boro es un ácido de Lewis. Y la tercera, ¿no? Una base de Lewis dona un par de electrones, ¿no? Ahora, para poder responder esta pregunta es necesario recordar la teoría de ácido-base de Lewis, ¿no? Que dice que un ácido es una molécula o ion capaz de aceptar un par de electrón, ¿no? O densidad electrónica de otra especie que lo comparte y a la que se denomina base, ¿no? Y aquí se tiene un pequeño diagrama, ¿no? Del amoníaco con el trifluoruro de boro, ¿no? Y vemos que el amoníaco, si desarrollamos su estructura de Lewis, tiene un par de electrones que le sobran, ¿no? Que puede donar al trifluoruro de boro, que también, si le hacemos estructura de Lewis, sabemos que el boro no cumple la regla del octeto, ¿no? Solo llega a 6 electrones. Entonces, el amoníaco por esa razón es la base y el ácido es el trifluoruro de boro, ¿no? Porque acepta los electrones. Y van a formar este compuesto, ¿no? Que es el aducto o el producto de la adición, ¿no? Es por eso por eso del porqué de la respuesta, ¿no? Es 1 y 3. Y bueno, prosigue la profesora con la autoionización del agua y la definición del potencial de P sub K, W, ¿no? Del agua. Y bueno, ahí lo define de esta manera, ¿no? Ponen dos moléculas de agua líquida, está en equilibrio y se disocia, ¿no? Esto le llamamos hidronio, acuoso y el hidróxilo, ¿no? Y lo podemos escribir de esta manera también, ¿no? Dos moléculas de agua líquida en equilibrio, ¿no? Y el agua se comporta como ácido y como base, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, como ácido dona un protón y se convierte en hidróxido, ¿no? OH. Sería su base conjugada, ¿no? Y esta agua de aquí, que acepta el protón, se comporta como base, ¿no? Y después aquí está su ácido conjugado, ¿no? De acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry. Se convierte en hidronio, ¿no? Ahora, estas sustancias que se comportan como ácidos y bases se conocen como especies anfóteras o también anfitrópicas. Y son sustancias que pueden actuar como ácido o como base, ¿no? Y aquí tenemos al agua, ¿no? Puede perder un protón, se convierte en hidróxilo, o puede ganar un protón y se convierte en hidronio, ¿no? Y se comporta como base o como ácido, ¿no? Y luego, aquí seguimos con la misma estructura. Aquí está la energía libre de Gibbs, que son 79.89 kilojoules por mol. Es una reacción endotérmica. ¿Y cómo definimos la constante, no? Conociendo esta expresión de Gibbs, ¿no? Entonces hay una pequeña fórmula aquí que pueden visualizar. Menos R, la constante universal de los gases, por la temperatura, por logaritmo natural de la constante, ¿no? Entonces se puede despejar esa expresión aquí a la derecha y podemos reemplazar los datos que tenemos, ¿no? Y nos va a salir esta pequeña expresión, ¿no? Menos 22.24. Y esta constante, denotada como KW, W por water, agua, se le conoce también como producto iónico del agua, ¿no? Y se encuentra que es 1.0 por 10 a la menos 14 aproximadamente, a una temperatura de 298 Kelvin, que es 25 grados Celsius, ¿no? La temperatura ambiente. Y al ser el agua un solvente puro, nos damos cuenta que no se va a incluir en la expresión del equilibrio, ¿no? Porque, como vimos aquí aquí también, sería concentración del hidronio por concentración del hidróxilo entre la concentración del agua al cuadrado, ¿no? Pero también, como le explicó la Miss el martes, el agua, por ser un solvente bastante puro, no se incluye en la expresión. Simplemente sería la concentración del hidronio por la concentración del hidróxido, ¿no? Ahora, otra manera de entender esto es, bueno, al menos como nos enseñaron a nosotros, cuando estábamos en la pres, bueno, ponemos la expresión del agua, ¿no? Líquido, y se disocia en un protón y un hidróxido, ¿no? Este protón venía a ser lo mismo que el hidronio, ¿no?
y ponemos las concentraciones iniciales, ¿no? del agua. Aquí no habría nada y reacciona un X, relaciones de 1, 1, 1, un X y se forma aquí un X y un X, ¿no? Entonces al final teníamos una concentración inicial menos X y aquí teníamos X y X, ¿no? Entonces desarrollamos la constante de equilibrio y colocamos la concentración de los productos entre la concentración del agua líquido y reemplazamos, ¿no? La concentración del agua, eso también se dio el martes, ¿no? Es la número de moles entre el volumen de la solución. Sabemos que en un litro hay 1000 gramos de agua entre la masa molar, que serían 18 gramos por mol, entre un litro, a aproximadamente 55.556 moles por litro, ¿no? Y esa expresión la reemplazamos aquí. Luego la constante de equilibrio a 25 grados Celsius del agua es 1.8 por 10 a la menos 16. Eso no tiene nada que ver con la otra constante que hallamos aquí, ¿no? Que es 10 a la menos 14. Esta es otra constante, ¿no? Y pasamos a multiplicar el denominador. Y esta expresión de aquí tiende aproximadamente a 100 por 10 a la menos 16, sería 10 a la menos 14, que es exactamente lo mismo que hallamos aquí, ¿no? Por eso le puse otro camino, ¿no? Es otra manera de verlo, otra manera de hallarlo, ¿no? Y esta expresión se le conoce como producto iónico del agua también, ¿no? Aquí tenemos una pequeña igualdad para que sepan que es lo mismo, ¿no? El hidronio la concentración de hidronio por concentración de iones hidroxilo es lo mismo la concentración de hidronio es lo mismo que concentración de protones, ¿no? Podemos verificar que es la misma expresión, ¿no? Y también podemos generalizar la constante del agua a distintas temperaturas, ¿no? Nosotros trabajamos con la temperatura ambiente, ¿no? 25 grados Celsius, y es 1.00 por 10 a menos 14, ¿no? Pero también podemos ver que a distintas temperaturas tenemos otras constantes, ¿no? A 0, a 10, a 20. Y también nos damos cuenta que al aumentar la temperatura, aumenta la constante, ¿no? Aumenta 0.29, 0.68, 1, 10. Entonces, podemos afirmar que la autoionización del agua es un proceso endotérmico, ¿no? Necesita calor para que se dé lugar a la reacción. Y luego vamos a hablar de los potenciales hidrógeno y hidróxilo, ¿no? pH o pOH también, como se le conoce, ¿no? Aquí dice que la fuerza ácida básica de estas soluciones se puede cuantificar mediante el potencial de pH o potencial pOH, ¿no? Y ya teníamos esta expresión anterior de la constante del producto iónico del agua, concentración del hidronio o protón por la concentración del hidróxilo. Entonces vamos a multiplicar menos logaritmo a ambos lados, ¿no? Menos logaritmo. Aplicamos propiedades de logaritmos aquí, producto. Separamos la suma y esta expresión menos logaritmo de kW la vamos a llamar P sub kW, ¿no? Y esta expresión menos logaritmo de concentración de HPH y menos logaritmo de OH, POH, ¿no? Esto es a lo que se le denomina potencial de iones hidrógeno y potencial de iones hidróxido, ¿no? Y verificamos que el P sub kW es igual a P sub H más P sub OH dado una determinada temperatura, ¿no? Y aquí tenemos una pequeña gráfica de las escalas de acidez y basicidad, ¿no? A 25 grados Celsius, a un pH de 7 es una solución neutra, ¿no? Si aumentamos el pH de 7 a 14, estamos en la zona básica, y de 0 a 7 estamos en la zona ácida, ¿no? Por ejemplo, el HCl, el cloruro de hidrógeno, o el ácido clorhídrico, tiene un pH de 2, ¿no? Y lo mismo pasa con el pOH, ¿no? Que se invierte, ¿no? En el pOH tenemos la zona básica es de 0 a 7, que es al revés, ¿no? Y la zona ácida es de 7 a 14, ¿no? Entonces, armonizando con lo que teníamos aquí, ¿no? Que el pH más el pOH a una determinada temperatura siempre va a ser 14, ¿no? Entonces, si el pH del ácido clorhídrico es 2, entonces su pOH es 12, ¿no? 12 más 2 es 14. Y algo importante, ¿no? La EPA, la Agencia de Protección Ambiental, establece como sustancias corrosivas aquellas que tienen un pH menor a 3.0, ¿no? Por ejemplo, el ácido clorhídrico sería una sustancia corrosiva, o sustancias también que tienen un pH mayor a 12.5, ¿no? Por aquí. O sea, al ser humano le afecta bastante las sustancias que están en los extremos, ¿no? Que son muy ácidas o muy básicas, ¿no? Y justamente aquí tenemos a la derecha, ¿no? Hay una imagen de una persona, ¿no? Que fue quemada con una solución concentrada de hidróxido de sodio, ¿no? Y bueno, ha quemado bastante. De hecho, hay bastantes imágenes, algunas son bastante más graves, ¿no?
hay personas que inclusive han tomado la sustancia por equivocación, ¿no? Y adentro, pues, acaba deteriorando todos, deshaciendo prácticamente todos sus órganos internos, ¿no? Así que es bastante peligroso, ¿no? Y a la izquierda tenemos una pequeña escala de pH, ¿no? De algunas soluciones bastante conocidas, ¿no? Por ejemplo, el orine, ¿no? Que es prácticamente neutro, ¿no? 6.0. El agua y lluvia 6.5, la leche 6.6, la sangre 7.4, ¿no? Y tenemos en los extremos las soluciones que son bastante corrosivas, ¿no? El ácido clorhídrico, los jugos gástricos que tenemos en nuestras paredes intestinales, ¿no? Que tienen un pH de 1.0, ¿no? Que son bastante ácidos, ¿no? Y cumplen la función de deshacer los alimentos, ¿no? Y luego aquí tenemos a sustancias con un pH mayor, ¿no? Justamente lo que estaba hablando, el hidróxido de sodio que causa este daño a la mano de la persona, ¿no? Y bueno, eso sería todo en parte. Lo dejo con mi compañera Nicole, que va a seguir explorando más estos temas. Gracias. La profesora nos muestra varias soluciones a las cuales se les mide el pH. Las ubicamos en una escala de pH. Tenemos que el amoníaco tiene 12 y es casi corrosivo. El agua del MIT tiene 7, es neutral. No sucede a menudo porque hay iones disueltos en el agua potable. La gaseosa tiene 3.5, es casi corrosivo. El vinagre tiene 2, es corrosivo. Y el medicamento tiene 2, también es corrosivo. Por ello, al darle el medicamento a su hija, le empezó a ocasionarle llagas en la boca. La importancia de saber esto es porque es un caso muy común y que el desconocimiento provoca estas situaciones, como menciona la profesora. Fuerza de ácidos. Tenemos al ácido acético más el solvente agua, nos da el ion hidronio, más el ion acetato. Entonces lo que queremos saber es cuánto de este ácido forma iones, ya que esto define cuán fuerte es, porque en el equilibrio vendría a ser la misma cantidad de iones hidronio que obtienes, y esto determina el pH, por lo que el pH depende de cuánto se ioniza. Como estamos en equilibrio para un ácido, existe K sub A, que llamaremos constante de ionización ácida, que es igual a esta ecuación, donde la concentración del agua no debe estar en la ecuación, porque el agua es un solvente casi puro. Tampoco se incluyen los sólidos en esta ecuación, pero este no es el caso. Tenemos que K sub A es igual a la concentración del ion hidronio por la concentración del ion acetato sobre la concentración del ácido acético. Su valor es 1.66 por 10 a la menos 5 a temperatura ambiente. Es pequeña, lo que significa que solo una parte de las moléculas de ácido acético donan su protón cuando se disuelven en agua. Esta viene a ser la definición de un ácido débil. Bien, para resolver ejercicios de este tipo, uno de los primeros pasos que debemos realizar es escribir la expresión de equilibrio. Se puede utilizar expresiones genéricas para ácidos en agua. HA acuoso más el solvente agua nos dan iones hidronio más el conjugado del ácido débil, donde HA viene a ser el ácido. Entonces, como es una expresión de ácido, deben haber iones de hidronio. Por lo tanto, un pH ácido. También como pH más en solvente agua, puede ceder el ion hidrógeno convirtiéndose en B y generar iones hidronio, por lo que el ácido viene a ser BH+. Usualmente usamos la primera ecuación en un problema con un ácido débil y esta otra cuando involucra el ácido conjugado de una base débil. Un ácido fuerte tiene un K sub A mayor que 1, por lo que el ácido se ioniza casi por completo. Un ácido débil tiene un K sub A menor que 1. El ácido no produce muchas especies ionizadas antes de que se alcance el equilibrio.
Veamos qué sucede con pK sub A. Entonces, pK sub A es igual a menos logaritmo de K sub A. Cuanto menor es el valor de K sub A, mayor es el valor de pK sub A. Como K sub A tiene una relación con ácidos fuertes o ácidos débiles, entonces cuanto mayor sea el pK sub A, más débil será el ácido. Se podría pensar también por la expresión de la constante que a más productos se ioniza más y que es más fuerte, de la misma forma que a menos productos es más débil. Aquí tenemos una tabla de K sub A 25 grados Celsius. Nos dan el ácido, la base conjugada, el K sub A y el pK sub A. Se puede observar la relación entre K sub A y pK sub A. Vemos, por ejemplo, que el ácido iohídrico es un ácido fuerte ya que K sub A toma el valor de 10 a la 11. Que el ácido clorhídrico también es fuerte porque K sub A es mayor que 1. En cambio, el ácido sulfuroso es débil porque K sub A es menor que 1. Y el ácido fórmico incluso es más débil. En relación a pK sub A decimos que ácido fuerte cuando pK sub A es realmente muy pequeño. Y un ácido débil cuando pK sub A es más grande. Fuerza de bases. La base NH3 más el solvente agua nos da el ion amonio más el ion hidróxido, donde la base acepta un protón del agua formando al ion amonio. Como el agua pierde un ion hidrógeno, forma el ion hidróxido. K sub B se llama constante de ionización base y es igual a la concentración de iones amonio por la concentración de iones hidróxido sobre la concentración de amoníaco. Nuevamente el agua no está en la expresión porque se mantiene bastante pura. Debemos asegurar que se encuentre la concentración de iones hidróxido porque es una base en agua. Como K sub B es un número muy pequeño, significa que no hay mucho producto. Esta base no ioniza mucho, por lo que es una base débil. Solo una poca cantidad de amoníaco se ioniza en ion amonio y en ion hidróxido en solución. De esta forma definimos a una base débil. Expresiones genéricas para bases en agua. Podemos decir que B acuoso más el agua nos da BH más el ion hidróxido, donde la base acepta un protón y el agua pierde uno formando al ion hidróxido. A menudo para el conjugado del ácido débil tenemos esta base débil, más el agua nos da HA más iones hidróxido. Cualquiera de estas puede escribir a una base en agua, entonces la definición de una base fuerte es algo que ioniza casi por completo para dar iones hidróxido. No hay muchos ejemplos de bases sólidas, los comunes son hidróxido de sodio, que es una base fuerte, y como ya vimos formará mucho ion hidróxido. pK sub B es igual a menos logaritmo de K sub B. Cuanto mayor sea K sub B, más fuerte será la base. De esta relación tenemos que cuanto mayor es el pK sub B, más débil será la base. Ok, ahora hablaremos de los ácidos y bases conjugados. Para empezar, tenemos que mientras más fuerte sea tu ácido, más débil es tu base conjugada. Y mientras más fuerte sea tu base, más débil es tu ácido conjugado. Por ejemplo, acá tenemos el HCl, que está haciendo un H, y tendríamos un ion cloro. ¿Qué es esto? Esto es una base débil. Entonces nos preguntamos por qué sucede esto. ¿Okay? Y tenemos esta relación, que sería K sub A por K sub B es igual a Kw, que es igual a 10 a la menos 14. Aplicando el logaritmo de todo, tendremos logaritmo de K sub A más logaritmo de K sub B es igual al logaritmo de Kw, que también lo podríamos poner de esta manera. Pero analizando, ¿qué es lo que sucede? Que si tenemos un ácido fuerte, entonces tendríamos una base débil.
Y igualmente, que si tenemos una base fuerte, tendríamos un ácido débil. Entonces, podríamos decir que están inversamente relacionados. Ahora, continuando con los ácidos y bases fuertes, ¿qué es lo que tenemos? Que no importa qué tan fuerte sea tu ácido, siempre es el que termina cediendo los iones de hidrógeno. Y por otro lado, la base fuerte es la que te dará la cantidad de concentración de iones hidróxidos. Entonces podríamos decir que los ácidos y bases fuertes son los que impulsan la reacción y completan la ionización. Ahora, continuando con las ácidos y bases débiles, que estarían yéndose, que aquí el equilibrio va de un lado a otro, volviéndose dinámico. En el ácido, en el agua, está formando iones de hidrógeno y un A-, que ese menos es una base algo débil, pero estaría empujando la reacción para el otro lado. Entonces estaremos hablando de una reacción de ida y vuelta. ¿Sí? Ahora veremos algunos ejemplos para comenzar con el ácido fuerte y tenemos, no, un ácido débil, perdón. Tenemos a la vitamina C, donde nos dan su K-A, luego nos dan su masa en miligramos y su volumen. ¿Sí? Con estos datos podríamos hallar su concentración. ¿Sí? Una vez hallada su concentración, podemos plantear la ecuación aquí. Tendríamos su concentración, lo que estaría reaccionando y lo que estarían ganando. Tendríamos menos X más X más X, todo porque están en la misma relación de 1, 1, 1. ¿Sí? Y nos dan la concentración en caso A. Entonces tenemos a la concentración del H3O, la concentración de esto acá y la concentración de acá. Esto entonces, ¿cuánto sería la concentración? X. Y X por X, X cuadrado. Y la concentración de acá abajo sería todo esto menos X. Ahora bien, podríamos en este caso ignorar el X, pero luego tenemos que verificar si es que en verdad podemos ignorarlo. ¿Cómo lo hacemos? Si la concentración, el porcentaje de la concentración del X es menor al 5%. ¿Ok? Así que asumimos que es muy pequeño y lo ignoramos. Operamos y el X nos sale esto. ¿Ok? Y ahora calculamos. Si es menor al 5%, lo que hemos asumido, entonces está bien. Si es mayor, no. Y nos damos cuenta que no. Sale un 5,3%, que es más que el 5%. Entonces tenemos que resolver la cuadrática. ¿Cómo sería eso? Tenemos que poner al X acá y resolver. Con eso el X nos estaría saliendo acá, que es 0,00147. Y con eso hallamos el pH operando, que sería el logaritmo del X. Nos sale 2,83. Muy bien. Ahora seguimos, pero por las bases débiles. Nos dan la ecuación, el caso B y la concentración. Tenemos la concentración, menos X, X y X, que serían lo que está reaccionando. Lo planteamos y tendríamos este. El caso B sería X cuadrados sobre 0,15 menos X. Asumiendo que el X es muy pequeño y lo veamos, obtendríamos esto. Eso sería nuestra X. Ahora, tenemos que verificar que está correcto. Y al verificarlo, sí, nos sale 1,1, que es menos que el 5%. Entonces, calculamos el pOH y nos sale que es 2,79. A este, como sabemos que el pOH más el pH tiene que sumar 14, podemos restarle. Pasamos a restar y sería 14 menos 2,79. Y nos sale 11,21.